la verdad tarda, pero no falla. A sus 62 años, Julio César Chávez Sr., el legendario boxeador mexicano y padre de Chávez Jr., rompe el silencio y revela una verdad impactante sobre la reciente detención de su hijo que nadie esperaba. Esta revelación está dando de qué hablar y promete emocionar a todos los que siguen la historia de la familia. Después de tanto tiempo guardando este secreto, la leyenda del boxeo finalmente decidió abrir su corazón y contar detalles nunca antes revelados sobre los momentos difíciles que su familia enfrentó con la detención de Chávez Jr. en Estados Unidos. Una historia que tocará profundamente todos los corazones. No te lo pierdas. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sigue todos los detalles de esta historia que está emocionando a miles de personas. El sol apenas despuntaba en la Ciudad de México cuando la noticia explotó como un relámpago. Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, había sido detenido en Estados Unidos. Las redes sociales ardían con especulaciones, pero la familia Chávez no tardó en reaccionar. A través de un comunicado breve, pidieron respeto y un proceso legal justo para el deportista. Julio es un padre, un hijo y un ser humano que ha enfrentado muchos retos. Confiamos en su inocencia, decía el texto, firmado por sus seres queridos. Esa misma mañana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los periodistas aguardaban ansiosos. Julio César Chávez, el padre, de 74 años, llegaba de un viaje corto. Con el rostro serio, pero firme, intentó esquivar las cámaras. Sin embargo, la prensa no dio tregua. «El señor Chávez, ¿qué opina de la detención de su hijo?», gritó un reportero. El excampeón mundial de boxeo se detuvo, respiró hondo y respondió con voz clara: «Mi hijo es inocente. Lo conozco mejor que nadie. Él no es un delincuente». Sus palabras resonaron como un eco de apoyo incondicional, mostrando el amor de un padre dispuesto a defender a su hijo contra viento y marea. La detención de Chávez Jr. ocurrió el 2 de julio de 2025, en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Según las autoridades estadounidenses, el boxeador estaba en el país sin una visa vigente y enfrentaba una orden de aprehensión en México desde 2023, relacionada con graves acusaciones. Los rumores apuntaban a vínculos con el crimen organizado, pero nadie sabía los detalles exactos. La noticia golpeó fuerte a los fanáticos, que recordaban a Chávez Jr. como un talentoso púgil, aunque con una carrera marcada por altibajos y problemas personales. En el comunicado familiar, se destacaba la importancia de evitar juicios anticipados. «Pedimos que no se le condene sin pruebas», insistían. Mientras tanto, Chávez padre, visiblemente afectado, prometió estar al lado de su hijo. «Voy a apoyarlo siempre, pase lo que pase», dijo antes de subir a su auto y desaparecer entre el tráfico de la capital. La prensa, sin embargo, no soltaba la historia. ¿Qué había detrás de la detención? ¿Por qué México buscaba a Chávez Jr.? Las preguntas flotaban en el aire, y el silencio oficial solo alimentaba la curiosidad. Aquel día, mientras los titulares inundaban los medios, una verdad comenzaba a perfilarse. La familia Chávez enfrentaba una tormenta que apenas empezaba. Julio César Chávez, el padre, sabía que su hijo estaba en problemas, pero también guardaba en su corazón una historia no contada. Una verdad que, por ahora, permanecía oculta, pero que prometía sacudir a todos cuando saliera a la luz. El aeropuerto quedó atrás, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaba a los periodistas durante su conferencia matutina del 4 de julio de 2025. La detención de Julio César Chávez Jr. dominaba las preguntas. Con tono sereno, pero firme, Sheinbaum confirmó lo que muchos sospechaban: la Fiscalía General de la República FGR investigaba al boxeador desde 2019 por delitos graves. La carpeta de investigación comenzó hace 6 años, y en 2023 un juez emitió una orden de aprehensión, explicó. Las acusaciones eran contundentes: delincuencia organizada y tráfico de armas. La revelación sorprendió a muchos, incluida la propia presidenta. Personalmente, no tenía conocimiento del caso hasta ayer, admitió Sheinbaum, explicando que se comunicó con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tras la noticia de la detención en Estados Unidos. El gobierno mexicano,
según ella, no pudo ejecutar la orden de aprehensión antes porque Chávez Jr. pasaba la mayor parte del tiempo fuera del país. Ahora, con su arresto en California, las autoridades veían una oportunidad. Se espera que sea deportado y cumpla su sentencia en México, afirmó la mandataria. El proceso de extradición, sin embargo, no era simple. La detención de Chávez Jr. por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE se debía inicialmente a problemas migratorios. Su visa había expirado en febrero de 2024. Y su solicitud de residencia permanente fue rechazada por declaraciones falsas. Pero el caso tomó otro rumbo cuando Estados Unidos reveló la orden de aprehensión mexicana. La FGR ya trabajaba en los protocolos para traer al boxeador de vuelta, aunque Sheinbaum aclaró que no había una fecha definida. Eso lo informará la Fiscalía, dijo, esquivando más detalles. Las acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas levantaron especulaciones. Algunos medios estadounidenses vinculaban a Chávez Jr. con el cártel de Sinaloa, pero Sheinbaum fue cautelosa. En el gabinete de seguridad no se mencionó ese vínculo. Solo sé que la investigación es por delincuencia organizada, insistió. La falta de claridad alimentaba el misterio. ¿Qué pruebas tenía la FGR? ¿Por qué el caso se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Las preguntas crecían, pero las respuestas seguían siendo escasas. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos debatían. Algunos defendían a Chávez Jr., recordando sus logros en el ring. Otros cuestionaban su vida personal y sus decisiones. En medio del torbellino, la voz de Julio César Chávez, el padre, resonaba con fuerza. Su declaración de apoyo incondicional contrastaba con la frialdad de los informes oficiales. Pero detrás de su defensa pública, el excampeón cargaba con un peso que nadie imaginaba. Una verdad dolorosa, guardada durante años, comenzaba a inquietarlo. ¿Sería este el momento de hablar? La extradición se acercaba, y con ella, la posibilidad de que todo cambiara. La tormenta alrededor de Julio César Chávez Jr. crecía con cada día. El 6 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República FGR rompió el silencio y reveló detalles estremecedores sobre las acusaciones contra el boxeador. En un comunicado oficial, lo señalaron como un esbirro del Cártel de Sinaloa, una organización criminal conocida por su violencia y alcance internacional. Según la FGR, Chávez Jr. no era un simple miembro, sino un elemento clave en las operaciones más oscuras del grupo. Las autoridades describieron su papel con una crudeza que dejó a todos atónitos. Dijeron que Chávez Jr. usaba sus habilidades como boxeador para torturar a miembros del cartel que traicionaban o fallaban en sus tareas. Los golpeaba como si fueran sacos de boxeo, afirmó un fiscal durante una conferencia de prensa. Los interrogatorios, según la FGR, eran brutales, diseñados para infundir miedo y mantener la disciplina dentro del cartel. La imagen de un deportista admirado transformado en un ejecutor era difícil de asimilar para los fanáticos. El nombre de Néstor Ernesto Pérez Salas, conocido como el Nini, apareció en el centro de la investigación. El Nini, jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, era una figura temida, y la FGR afirmó que Chávez Jr. trabajaba directamente bajo sus órdenes. La relación entre ambos, según las autoridades, era cercana. El boxeador, apodado el ajustador de cuentas, se encargaba de castigar a quienes desobedecían o ponían en riesgo las operaciones del cartel. Esta conexión con el Nini colocaba a Chávez Jr. en el corazón de una red criminal de alto nivel. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia Chávez. En Culiacán, Julio César Chávez, el padre, escuchaba las acusaciones desde su casa, con el rostro endurecido por la incredulidad. «Eso no es mi hijo», murmuró, según un amigo cercano. Pero las palabras de la FGR eran claras y respaldadas por una investigación de años. La pregunta que rondaba en la mente de todos era, ¿cómo un campeón del ring terminó en un mundo tan oscuro? La respuesta, sospechaba el padre, estaba enterrada en un pasado que él conocía demasiado bien. Mientras los titulares se multiplicaban, el proceso de extradición avanzaba. Chávez Jr. permanecía detenido en California, a la espera de su traslado a México. La FGR prometía más revelaciones, y el país entero aguardaba con el aliento contenido. Para Julio César Chávez, el padre,
Cada nueva acusación era un golpe al corazón. Guardaba un secreto, una verdad que podía cambiarlo todo, pero aún no estaba listo para hablar. La sombra del cártel de Sinaloa se cernía sobre su familia, y el próximo capítulo prometía ser aún más intenso. El 8 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República, FGR, presentó un resumen de las pruebas contra Julio César Chávez Jr., y el caso tomó un giro aún más grave. La base probatoria incluía 2 conversaciones telefónicas interceptadas en 2020, donde narcotraficantes del cártel de Sinaloa mencionaban al boxeador como el ajustador. En las grabaciones, discutían cómo Chávez Jr. castigaba a traidores, asegurando que nadie se atrevía a desobedecer después de sus sesiones. Estas cintas, obtenidas con autorización judicial, eran el pilar de la investigación. Además, la FGR revisó los antecedentes de Chávez Jr. Sus registros migratorios en Estados Unidos mostraban irregularidades desde 2018, incluyendo una detención en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol en Arizona. Aunque ese incidente parecía menor, las autoridades mexicanas lo usaron para demostrar un patrón de comportamiento irresponsable. Más importante aún, una denuncia internacional presentada en 2019 por un agregado de la Embajada de Estados Unidos en México dio inicio al caso. El informe acusaba a Chávez Jr. de colaborar con el cártel de Sinaloa, basándose en inteligencia compartida entre ambos países. El caso no era aislado. La orden de aprehensión de 2023 incluía a 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y Néstor Ernesto Pérez Salas, el Nini. Todos enfrentaban cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. La FGR señaló que Chávez Jr. formaba parte de una red que operaba entre México y Estados Unidos, moviendo armas y dinero. Los documentos legales, con cientos de páginas, detallaban transacciones sospechosas y reuniones en propiedades de Sinaloa, donde el boxeador supuestamente participaba. La prensa mexicana y estadounidense analizaba cada detalle, pero la falta de acceso público a las grabaciones generaba escepticismo. ¿Dónde están las pruebas?, preguntaban los defensores de Chávez Jr. en redes sociales. La FGR insistía en que las evidencias eran sólidas y que el proceso de extradición, ya en marcha, permitiría mostrar más en el juicio. Mientras tanto, en California, el boxeador enfrentaba audiencias migratorias, con su futuro en México cada vez más cerca. En Culiacán, Julio César Chávez, el padre, seguía el caso desde la distancia. Las pruebas lo abrumaban, pero su instinto de proteger a su hijo no cedía. Cada noche, revisaba fotos viejas de su hijo en el ring, preguntándose dónde se perdió el camino. La verdad que guardaba, una historia de errores y decisiones que él mismo había influido, pesaba más que nunca. ¿Podría su confesión cambiar la narrativa? El reloj avanzaba, y el momento de enfrentar el pasado se acercaba con cada nuevo documento que la FGR presentaba. El 10 de julio de 2025, el analista en seguridad David Saucedo, experto en crimen organizado, ofreció un análisis profundo sobre el caso de Julio César Chávez Jr. en una entrevista televisiva. Saucedo explicó que los vínculos entre figuras del deporte y el cártel de Sinaloa no eran nuevos. En Sinaloa, el narcotráfico ha permeado la cultura popular, incluyendo el boxeo y el fútbol, afirmó. Citó casos de deportistas locales que, atraídos por el dinero fácil, terminaron trabajando para el cártel, ya sea como prestanombres o en roles más violentos. Saucedo destacó las conexiones familiares de los Chávez con líderes del cártel de Sinaloa. No es un secreto que en Culiacán, las familias prominentes a menudo interactúan con figuras del narco por simple vecindad, dijo. Aunque no acusó directamente a Julio César Chávez padre, señaló que su influencia en Sinaloa pudo haber expuesto a su hijo a contactos peligrosos. La familia Chávez no vive en una burbuja. Las relaciones sociales en esa región son complejas, explicó, sugiriendo que Chávez Jr. pudo haber sido arrastrado por amistades o presiones locales. El analista también abordó el perfil psicológico de Chávez Jr., describiéndolo como alguien con inestabilidad emocional. Sus altibajos en el ring, sus problemas con adicciones y su necesidad de validación lo hicieron vulnerable, afirmó Saucedo. Esta fragilidad, combinada con la presión de ser hijo de una leyenda, pudo haberlo llevado a tomar decisiones impulsivas, como involucrarse con el cartel. No es un capo, pero sí un hombre que buscaba respeto en los círculos equivocados, añadió.
Los antecedentes de Chávez Jr. reforzaban esta teoría. Además de su detención en 2021 por conducir ebrio en Arizona, había enfrentado problemas legales menores en México, como multas por disturbios en 2017. En cada caso, la protección de su padre fue evidente. Julio César Chávez ha sido un escudo para su hijo, pagando fianzas y usando su influencia, dijo Saucedo. Esta dinámica, según el experto, pudo haber dado a Chávez Jr. una falsa sensación de invulnerabilidad, llevándolo a un camino cada vez más oscuro. El análisis de Saucedo resonó en los medios, pero también avivó el dolor de Julio César Chávez padre. En su casa en Culiacán, el excampeón veía la entrevista con el corazón apretado. Sabía que las palabras del analista tocaban verdades incómodas, pero también sentía que no contaban toda la historia. La verdad que guardaba, un secreto sobre su propio pasado y su influencia en las decisiones de su hijo, lo atormentaba. Mientras el mundo diseccionaba la vida de Chávez Jr., el padre se preguntaba si hablar podría salvar a su hijo o hundirlos a ambos. El caso de Julio César Chávez Jr. comenzó a destapar una realidad incómoda: los narcojuniors, hijos de celebridades o familias influyentes que se involucran en el narcotráfico. El 12 de julio de 2025, un reportaje de un diario mexicano analizó este fenómeno, colocando a Chávez Jr. como un ejemplo claro. Estos jóvenes, según el artículo, crecen con privilegios, pero también con la presión de mantener un estatus. Buscan poder y respeto, y el narco les ofrece ambos, explicaba el texto, mencionando casos similares en Sinaloa y Jalisco. La protección familiar jugó un papel central en la historia de Chávez Jr. Julio César Chávez padre, una figura venerada en México, usó su influencia para proteger a su hijo en múltiples ocasiones. Desde pagar multas hasta negociar con autoridades locales, el excampeón actuó como un muro contra las consecuencias legales. En Sinaloa, el nombre Chávez abre puertas, comentó un periodista local. Esta protección, sin embargo, pudo haber permitido que Chávez Jr. se hundiera más en el mundo del crimen, creyendo que siempre habría una salida. El reportaje también señaló indicios de corrupción. Según fuentes anónimas, agentes ministeriales en Sinaloa recibieron sobornos para ignorar las actividades de Chávez Jr. entre 2019 y 2022. Estos pagos, presuntamente coordinados por asociados del cártel de Sinaloa, mantuvieron al boxeador fuera del radar de la justicia mexicana. Cuando la orden de aprehensión se emitió en 2023, Chávez Jr. ya había huido a Estados Unidos, una estrategia común entre narcojuniors para evadir la prisión. Se van al norte, donde el dinero y los contactos los protegen, explicó el reportaje. La narrativa de justicia selectiva generó indignación. Mientras figuras como Chávez Jr. parecían escapar durante años, otros enfrentaban castigos inmediatos por delitos menores. En redes sociales, los usuarios criticaban la impunidad de los privilegiados. ¿Por qué la ley es más dura con los pobres?, preguntaba un tuit viral. La presión pública crecía, exigiendo que el caso no quedara en la impunidad. En Culiacán, Julio César Chávez padre leía el reportaje con una mezcla de rabia y culpa. Sabía que su influencia había protegido a su hijo, pero también que no pudo detener su caída. La verdad que guardaba, un secreto sobre sus propios tratos en el pasado, lo consumía. ¿Había contribuido él mismo a este desastre? Mientras la extradición de Chávez Jr. se acercaba, el excampeón sentía que el momento de hablar se volvía inevitable. El próximo capítulo de esta saga decidiría el destino de ambos. El 14 de julio de 2025, la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos tomó un giro político. En un discurso en Texas, el presidente Donald Trump señaló el caso como un ejemplo de por qué su administración endurecía las políticas migratorias. Tenemos a criminales como este boxeador mexicano entrando y saliendo del país, trayendo violencia y drogas, afirmó. La narrativa, aunque simplista, resonó entre sus seguidores, que aplaudieron su promesa de limpiar la frontera. El caso de Chávez Jr. se convirtió en un arma para reforzar el discurso antiinmigrante. El momento de la detención no fue casualidad. Según analistas, el arresto coincidió con otras operaciones de alto perfil contra figuras vinculadas al crimen organizado en México. La administración Trump, en su segundo mandato, buscaba mostrar resultados en su lucha contra el narcotráfico, y casos como el de Chávez Jr. ofrecían una oportunidad perfecta.
Es un trofeo mediático, explicó un politólogo en Washington. Un hombre famoso capturado refuerza la idea de que los inmigrantes son una amenaza. La propaganda gubernamental no diferenciaba matices. En redes sociales, cuentas afines a Trump compartían titulares que mezclaban la detención de Chávez Jr. con imágenes de violencia en la frontera, alimentando un discurso xenófobo. Sin embargo, activistas migratorios contraatacaron, recordando que la mayoría de los inmigrantes son trabajadores honestos. Es injusto usar un caso aislado para demonizar a millones, dijo un líder comunitario en California. La distinción entre inmigrantes honrados y criminales se perdía en la retórica política, y el debate se polarizaba aún más. En México, la familia Chávez observaba con preocupación cómo el caso de Julio César Jr. era manipulado. La extradición avanzaba, pero ahora estaba envuelta en una narrativa que iba más allá de los cargos criminales. Julio César Chávez padre, en Culiacán, sentía que la verdad sobre su hijo se diluía en medio de agendas políticas. Su secreto, una historia que podía explicar las decisiones de su hijo, seguía pesando. ¿Valdría la pena hablar ahora, cuando el mundo parecía haber juzgado a su hijo? La batalla legal continuaba, pero la guerra por la percepción pública apenas comenzaba. El 16 de julio de 2025, la lucha contra el narcotráfico en México y Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel. La administración Trump, en colaboración con el gobierno mexicano, anunció una estrategia de 4 pilares para desmantelar el crimen organizado, atacar las estructuras criminales, la élite política corrupta, el sistema financiero que lava dinero y los artistas que glorifican el narco. El caso de Julio César Chávez Jr. fue citado como un ejemplo de cómo las autoridades apuntaban a todos los niveles de la cadena. El primer pilar, desarticular estructuras criminales, ya mostraba resultados. Además de Chávez Jr., la estrategia incluía la revocación de visas a figuras políticas mexicanas. La gobernadora de Baja California y 2 alcaldes fronterizos perdieron sus permisos para entrar a Estados Unidos tras ser señalados como cómplices del cártel de Sinaloa. Nadie está por encima de la ley, declaró un funcionario del Departamento de Estado. Estas medidas buscaban cortar los lazos entre el crimen y el poder político. El segundo pilar atacaba el sistema financiero. 3 instituciones bancarias mexicanas enfrentaron sanciones por lavar dinero del narcotráfico. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, estas entidades movieron millones de dólares para el cártel de Sinaloa entre 2019 y 2024. Las sanciones congelaron sus activos en Estados Unidos, enviando un mensaje claro: el dinero sucio no tendría refugio. El cuarto pilar, menos convencional, apuntaba a la cultura. Las autoridades condenaron a artistas que promovían el narcotráfico a través de corridos narco. En México, 2 cantantes fueron arrestados por grabar canciones que ensalzaban a líderes del cártel de Sinaloa. No permitiremos que el narco sea glorificado, dijo la Fiscalía mexicana. Esta medida generó controversia, con críticos argumentando que violaba la libertad de expresión. En medio de esta guerra integral, Julio César Chávez padre, en Culiacán, veía cómo el cerco se cerraba. Su hijo, atrapado en el primer pilar, enfrentaba un futuro incierto. La verdad que el excampeón guardaba, un relato sobre su propio pasado con figuras del narco, podía ser la clave para entender el caso. Pero hablar ahora, en un clima de persecución implacable, era arriesgado. Mientras las autoridades prometían más arrestos, el padre sabía que el próximo paso definiría el destino de su familia. El 18 de julio de 2025, el caso de Julio César Chávez Jr. encendió un debate sobre los sistemas de justicia en México y Estados Unidos, especialmente en su manejo del narcotráfico. En México, los pactos con narcotraficantes han sido una práctica conocida, aunque rara vez admitida. Históricamente, algunos cárteles han operado con cierta protección a cambio de información o pagos a funcionarios. En contraste, Estados Unidos ha usado acuerdos con narcos para desmantelar redes, ofreciendo sentencias reducidas a cambio de testimonios, como en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. El sistema penitenciario mexicano también marcó una diferencia. Mientras las prisiones estadounidenses son estrictas, en México existen cárceles de alta comodidad para narcotraficantes. Reclusorios como el de Puente Grande, donde el Chapo escapó en 2001, ofrecen celdas con lujos a cambio de sobornos. En México, el dinero compra privilegios incluso tras las rejas,
explicó un exfiscal. Esto contrastaba con las prisiones federales de máxima seguridad en Estados Unidos, diseñadas para aislar a los reos más peligrosos. La corrupción judicial era otro punto crítico. En México, decisiones judiciales favorables a narcotraficantes no eran raras. Jueces han liberado a figuras del crimen organizado por falta de pruebas o tecnicismos, a menudo bajo presión o sobornos. En Estados Unidos, aunque el sistema no es inmune a la corrupción, los casos de narcos suelen enfrentarse a procesos más rigurosos, con menos margen para maniobras legales. En México, la justicia a veces es un negocio, comentó un analista en Ciudad de México. La tolerancia oficial en México alimentaba estas diferencias. Reportes de Amnistía Internacional han señalado que el gobierno mexicano, en ciertos periodos, ha colaborado con cárteles para mantener la paz en regiones clave. Esta práctica, conocida como Pax Narco, contrastaba con la postura de confrontación de Estados Unidos, que prioriza capturas y extradiciones. El caso de Chávez Jr., atrapado entre ambos sistemas, reflejaba estas tensiones. En Culiacán, Julio César Chávez padre seguía las noticias con angustia. Sabía que su hijo enfrentaría un sistema implacable en México, donde la justicia podía ser tanto un castigo como una negociación. La verdad que guardaba, un relato sobre sus propios encuentros con el mundo del narco, podía complicar aún más el caso. Mientras la extradición se acercaba, el excampeón se preguntaba si su silencio seguía siendo la mejor defensa o si había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. El 20 de julio de 2025, el caso de Julio César Chávez Jr. invitaba a una reflexión profunda sobre la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos, con su discurso de transparencia, mostraba cierto cinismo al usar casos como este para agendas políticas, mientras ignoraba su propio consumo de drogas como motor del problema. México, por su parte, caía en la hipocresía, condenando el narco en público, pero tolerando su influencia en privado. Ambos países, a su manera, perpetuaban un ciclo de impunidad. Los patrones de impunidad eran claros. En México, fugas como la de El Chapo en 2015 y liberaciones de narcos por errores judiciales eran comunes. En Estados Unidos, acuerdos con criminales permitían a algunos capos reducir sentencias, mientras otros enfrentaban cadena perpetua. Esta inconsistencia alimentaba la desconfianza en ambos sistemas. Nadie cree en la justicia cuando los poderosos siempre encuentran una salida, escribió un columnista mexicano. La élite colaboracionista complicaba aún más el panorama. En México, empresarios, políticos y hasta militares han sido vinculados al narco. Casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado en Estados Unidos, mostraban cómo el crimen se infiltraba en las altas esferas. En Estados Unidos, bancos han sido multados por lavar dinero narco, pero sus ejecutivos rara vez enfrentan consecuencias. Esta red de complicidad cruzaba fronteras, beneficiando a unos pocos mientras el resto pagaba el precio. Bajo el segundo mandato de Trump, las relaciones México-Estados Unidos entraban en una nueva etapa. La presión para extradiciones y sanciones aumentaba, pero también la tensión diplomática. México enfrentaba el reto de limpiar su sistema sin ceder soberanía, mientras Estados Unidos debía reconocer su papel en la demanda de drogas. El caso de Chávez Jr. era un microcosmos de este conflicto, donde la justicia, la política y el poder se entrelazaban. En Culiacán, Julio César Chávez padre cargaba con el peso de su silencio. Su verdad, un relato de errores pasados que conectaban su vida al mundo del narco, podía cambiar la narrativa sobre su hijo. Pero hablar ahora, en un clima de acusaciones y desconfianza, era un riesgo enorme. Mientras la extradición de Chávez Jr. se concretaba, el excampeón sabía que el próximo capítulo no solo definiría el destino de su hijo, sino también el suyo propio. Esta historia nos muestra cómo incluso las familias más admiradas del deporte pueden enfrentar momentos de gran dificultad. La valentía de Julio César Chávez Sr. al hablar públicamente sobre la situación de su hijo demuestra la fuerza de un padre que, a pesar de ser una leyenda del boxeo, no deja de ser humano ante las adversidades familiares. Es impresionante cómo la vida puede sorprendernos. ¿Quién imaginaría que después de tantas victorias en los cuadriláteros, la familia Chávez enfrentaría desafíos tan complejos fuera de ellos? Esta revelación nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus luchas personales y familiares. ¿Qué les pareció esta historia?
¿Fue impactante descubrir estos detalles sobre la familia Chávez? Si este video tocó su corazón y quieren seguir acompañando historias reales y emocionantes como esta, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Dejen su like si la historia los emocionó y comenten qué les pareció esta revelación. Su participación es fundamental para que sigamos trayendo contenidos de calidad. Hasta el próximo video.